Buen día. Vamos a arrancar porque ya somos 42 más o menos, es el número con el cual damos el quórum. Bien, recordamos lo que habíamos visto las últimas clases. La estructura del Código Penal, con primera parte que se aplicaba en general la ley penal, y ese digesto nos servía de tráfico de estupefacientes, como la ley penal tributaria, como el régimen penal cambiario. Bien. Y la segunda parte del Código Penal, también comprendida por 13 títulos, eran todas las tipificaciones de delitos que íbamos a tener dentro de ese digesto, también agrupada por 13 títulos, y se agrupaban según el interés jurídico protegido. Entonces nosotros, el primer título que vimos en la última clase era el que se refería a los delitos contra las personas o delitos contra la vida. Entonces ahí en ese apartado revisamos lo que era tanto homicidios como homicidios agravados, como femicidios, como aborto, como lesiones graves, culposas y graves, gravísimas y culposas también, y de la misma manera leves. Bien, eso es lo que el pantallazo que hemos visto en la clase pasada. También habíamos repasado la cuestión de ver cuáles eran los delitos que más se daban o que más había registro o con más prisionizaciones dentro de lo que es la realidad social. Entonces habíamos visto que de los 100.000 prisionizados que tiene el sistema penal argentino, imagínense en toda la población de Magdalena, de una ciudad de Buenos Aires que tenemos prisionizada, la estadística nos daba que de esos 100.000 prisionizados, 40.000 son por robos y hurtos, que era el delito más frecuente. Y de esos 40.000 que están prisionizados por robos y hurtos, 20.000 están sin condena, ya que más o menos el 50% de los prisionizados en el sistema penal argentino está todavía sin condena, con preventiva. Esto es un poco para meter en el debate ese mito de que el sistema penal argentino lo suelta a todos. Claro, cuando van por un caso específico, ese caso se reproduce en los medios, pero la verdad es que tenemos hoy por hoy la mitad de la población carcelaria prisionizada sin condena, o sea, preso por las dudas. Y habíamos también dicho de que el criterio que íbamos a tener para ver algunas figuras delictivas, porque no nos iba a alcanzar el tiempo para ver los 13 títulos, era justamente esto, la frecuencia con la cual nos íbamos a encontrar en la vida concreta, en la vida real, estos delitos. Y la primera minoría era robos y hurtos, y se acuerdan de que como la segunda o tercera minoría estaba la cuestión de la violación a la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes, que es al costado que nos vamos a ir en esta clase. En esta clase vamos a salirnos un ratito del Código Penal a medias, porque hay, digamos, figuras penales sobre tenencia y tráfico de estupefacientes que están previstas y penadas dentro del Código Penal, y hay otras que directamente ya están afuera y son parte de la ley de tráfico y tenencia de estupefacientes. Así que vamos a ver eso ahora de manera integral. Calculo que va a ser una clase corta, porque no es compleja. También vamos a ver una cuestión de competencia, siempre está la duda, cuándo es competencia la justicia federal, cuándo es competencia la justicia provincial. Yo también tenía la duda, bueno, yo lo solucioné, pregunté al profesor Devoto, che, vos que sos fiscal, ¿cómo cornos es esto de la competencia? Explícame, y bueno, y ahí me explicó, y ahí lo entendí yo, y bueno, Devoto me lo explicó a mí, y yo se lo voy a tratar de explicar a ustedes, para que entendamos lo que es la competencia. Así que vamos por el principio. Vamos, la ley de tráfico y tenencia de estupefacientes es la ley 23.737. Y en su primer artículo, lo primero que nos hace es, nos modifica parte del Código Penal. En este caso nos modifica el artículo 204 del Código Penal. O sea, esta parte sí la vamos a encontrar en el libro 2 del Código Penal, en su artículo 204, que nos dice básicamente que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, quien estando autorizado para vender sustancias medicinales, las suministrara, pero no para el fin medicinal de que estas sustancias fueron creadas. Por ejemplo,
una anfetamina, supongamos, de que vos estás autorizado, digamos, como farmacéutico, para, digamos, recetar en determinados casos de organismos de pacientes que están deprimidos. Pero bueno, en este caso le estás vendiendo porque la anfetamina también tomada en determinadas proporciones es una droga. Así que funciona como una droga alucinógena, como una droga, digamos, que se lo hace no para un uso medicinal. Entonces, eso es lo que me está previendo y penando el 204 del Código Penal. O sea, sería la venta sin prescripción, que se hace sin prescripción médica, no hay un médico recetando, supongamos la anfetamina, o no hay un médico recetando el barbitúrico, no hay un médico recetando la clonazepam, que es la más, digamos, la más famosa, por fines médicos, sino directamente se está vendiendo el clonazepam sin prescripción médica. Eso es lo que prevé el artículo 204 del Código Penal. Y acá tenemos, digamos, esos remiendos que vamos a ver frecuentemente, que estamos viendo frecuentemente que tiene el Código Penal, de que como se ha ido modificando el libro original, el proyecto de Tejedor, digamos, con distintas leyes, entonces tenemos el 204 bis, el 204 cuarter, quinquer, etcétera, etcétera, porque le vas agregando artículos, y como no se lo podés agregar al último, porque son, digamos, otra área, yo acá, digamos, tengo que tipificar un determinado tipo de delito, no lo puedo meter, digamos, a partir del artículo 300 y pico, porque me estaría metiendo en delitos financieros, y no tiene nada que ver con esto, por ahora. Así que lo que se hace al 204 lo voy inflando, le pongo 204 bis, 204T, 204 cuarter, eso lo vamos a ver, digamos, en distintas partes del Código Penal, así son los remiendos que tiene. Entonces vamos a este remiendo, que es el 204 bis, que dice que cuando, digamos, ese medicamento para uso medicinal se prescribe para que tenga una utilización como droga, pero se lo hace de una manera, digamos, por negligencia de quien, digamos, vende esa sustancia, esa sería la forma culposa, y bueno, obviamente reduce la franja penal. Bien, de punición. Después tenemos el 204 ter, que, digamos, acá lo que está punido sería el farmacéutico que vende drogas, digamos, de utilización legal, pero no para su uso médico, sino para que se use como una sustancia alucinógena. Textualmente el artículo me dice será reprimido con multa de 600 australes. Fíjense, desde el año de... Muchos de ustedes no habían nacido todavía cuando estaba el austral. Quien tiene a cargo la dirección, administración y control de un establecimiento de alimentos, omite cumplir los requisitos legales de la receta, omite cumplir, digamos, los requisitos legales de la autorización médica, y tiene un expendio de medicamentos que son, digamos, en lo que es la medicina de uso legal, pero en este caso dándole un fin distinto. Bien, el 204 cuater directamente te lo pone al tipo penal bien específico para que no haya dudas. Acá tenemos esa cuestión que también la vamos a encontrar cuando vayamos estudiando la legislación penal, digamos, de figuras que medio que se superponen todo el tiempo, porque al enunciar con tanta precisión el tipo penal, por ahí vos tenés una conducta y no sabes bien en cuál te cae, ¿entendés? Pero bueno, el 204 cuater trata de enfocarse específicamente en la cuestión receta. Dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización. ¿Vieron ustedes cuando van a la farmacia, por ahí van a comprar un antibiótico y te dicen, no, esto yo no lo puedo vender sin receta? Lo que pasa es que ahí el farmacéutico se está cubriendo contra este 204 cuater que dice, no, determinados medicamentos, venta bajo uso exclusivo de receta. Eso algunas farmacias lo cumplen, otras no. Bien, eso es lo que tiene que ver, vimos así al galope, lo que está contenido en el libro 2 del Código Penal, referido, lo que está contenido referido a la comercialización de estupefacientes, pero fíjense, el Código Penal solo me habló de las ventas o de la comercialización de drogas que son de uso legal, pero destinados a otros fines. No me habló de la droga que directamente se produce, no para uso medicinal, sino se produce para producir el efecto alucinógeno, que puede ser la heroína y la cocaína directamente. La cocaína, creo que hoy por hoy no sé qué uso medicinal tiene, pero básicamente lo que se produce para tener el clorhidrato y que no tiene ningún uso médico.
La heroína entiendo lo que es lo mismo también. Entonces vamos a eso. Y esas figuras ya no están contenidas en lo que es el Código Penal. Sí están contenidas en la ley de tráfico y tenencia de estupefacientes y hacia ahí vamos. Bien, el artículo 5 me reprime, y esto lo vamos a tratar de ver un poco analíticamente porque no tiene sentido. En sí mismo el cuerpo legal son como un montón de artículos, la ley esta, y que te define el tipo penal muy específico con una precisión técnica, con lo cual vos ante determinada conducta le pueden caber varios tipos, porque está es una técnica legal de redacción que va, digamos, muy al detalle, muy al detalle. Entonces, en ese sentido, no es muy clara. Vamos a tratar de nosotros ponerle la claridad para que nos quede bien el concepto, porque no tiene sentido ni propósito que lo aprendamos de memoria. Así que vamos al artículo 5, dice, será reprimido con prisión de 4 a 15 años y multa, bla, 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 el que sin autorización o con destino legítimo se dedique a las siguientes cosas. El primero sería un ítem agrícola, sería la faz agrícola de la producción del estupefaciente, porque dice, inciso A, siembre, cultiva plantas, guarda semillas, precursores químicos, ya vamos a ver lo que es precursores químicos, o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes. Acá se están metiendo con la materia prima, con la plantita de cocaína, de hoja de coca. Bueno, lo que está punido acá es la fase agrícola de la producción. Todavía no nos metimos al procesamiento de la materia prima en su fase industrial. De eso me va a hablar el inciso B. El inciso B, el que me va a decir en quien produzca, fabrica o extraiga o prepare estupefaciente. Ahí ya cuando yo agarro la hoja de cocaína, la hoja de coca, cuando yo agarro la hoja de coca, y ahí la someto a los procedimientos químicos para producir la pasta y para producir la cocaína. Eso es lo que me está castigando el inciso B. El inciso C ya me habla de la faz comercial. O sea, esto como una industria, una actividad económica, muchachos. Tenemos la producción de la materia prima, después la transformación de esa materia prima en un segmento industrial, y después tenemos la comercialización, el marketing, el mercadeo del alcaloide obtenido. Y eso es lo que me da el inciso C, que es una faz comercial que comercia con estupefacientes, precursores químicos, cualquier otra materia prima para su producción, fabricación de drogas, etcétera, etcétera. Acá me está hablando un poco de la comercialización del producto industrial, de lo que tiene que ver con la droga. El inciso D me va a hablar de la comercialización de la planta, o sea, las semillas. Debe haber, supongo, una genética de hojas de coca también, así como tenemos en el mundo del agro. Bueno, acá también ya estás comercializando la semilla. Y bueno, también el inciso E me habla de una faceta que tiene que ver con la comercialización. Y ahí es donde se superponen los tipos, pero lo importante que nos quede claro es que el tráfico de estupefacientes está penado en las 3 etapas, y esas 3 etapas son asimilables a la producción industrial económica, o sea, una fase de la producción de la materia prima, el cultivo de la plantita, el segundo, el procesamiento de la plantita, con elementos o con técnicas industriales, y la tercera etapa es la comercialización, la venta del producto obtenido. Bueno, están punidas y castigadas y previstas en la legislación penal las 3 fases. Avancemos un poquito más. También está previsto y penado lo que vendría a ser el contrabando. Perdón, profesor, el inciso Sí. que no, o se me pasó o no lo definió. ¿Cuál? No, lo Inciso pasé, lo pasé. Sí, lo pasé, porque lo importante es ustedes que entiendan que están punidas las 3 etapas. La del cultivo de la plantita, la del procesamiento industrial de la plantita, y después la de la comercialización del producto con agregado de valor que se obtiene después del tratamiento que se le da a la plantita. Eso es básicamente lo que quiero que entiendan, porque el inciso después se va en algunas definiciones hiper precisas que más nos van a confundir. Ante el caso preciso, cuando le toque defender a alguien, ya se sentarán con la ley y lo verán específicamente a esto, pero lo que quiero que quede de esta clase es el concepto. Después, si bien avanzamos con ella en el artículo 6, nos habla de lo que vendría a ser un contrabando, que tiene que ver con la fabricación y la etapa de precursores químicos. Cuando vos los pasás por la aduana,
sin haber hecho, digamos, los trámites o tratando de encubrir o alterar ilegítimamente el destino del uso. O sea, cuando vos pasás por aduana con toda esta producción que hablamos, de las plantitas, del producto industrial, tratando de burlar la ley o tratando de burlar los mecanismos de control, ahí estaría la tipificación del 6, que podría ser perfectamente subsumida en el artículo anterior, porque es una actividad comercial al fin y al cabo, pero bueno, acá te crea el tipo penal específico de la actividad que yo utilizo para burlar la aduana y pasar y traficar y atravesar con estas sustancias. El inciso 7 me habla de lo que viene a ser una etapa que también tiene que ver con la vida económica, porque la vida económica tiene que ver con la producción de la materia prima, tiene que ver con la parte industrial de transformación de esa materia prima, también estaba, tiene que ver con la comercialización, la venta de productos terminados, también estaba. Bueno, nos faltaba una pata, la pata que nos faltaba era la del inciso 7, que era la financiarización de la actividad. Y textualmente lo que nos dice el artículo 7 es que será reprimido de 8 a 20 años, bla, 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 el que organice o financia cualquiera de las actividades ilícitas descritas, o sea, el banquero que financiariza toda esta cuestión, ese va a ser el que va a quedar previsto en este tipo penal. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, pero en ningún momento habla del que hace el cultivo propio y no comercia y no hace nada. Esa es la gran controversia que nos vamos a meter dentro de un ratito. O ahora nomás. Cuando vos lees la ley, te das cuenta que todavía el consumo personal está punido, que es la gran discusión. O sea, ¿qué hacemos con el consumo personal? ¿Qué hacemos con...? Yo tengo un par de amigos que tienen la plantita en el fondo, ¿entendés? Y él lo hace para hacerse su porrito vespertino y se acabó la historia. Bueno, hoy por hoy, lo que tiene que ver con el consumo personal, vamos a un caso porque en este momento hay toda una modificación en lo que tiene que ver con la producción de marihuana para uso medicinal, del aceite canábico, que dicen los que saben que es buenísimo, que es maravilloso. Eso ya está, digamos, despenalizado, pero por ejemplo, cuando vos tenés cocaína, perdón, para consumo personal, hoy por hoy sigue siendo un delito. Obviamente que te baja muchísimo la escala penal para punir ese tipo de delitos, pero todavía no hemos despenalizado, no hemos desincriminado la tenencia de droga para consumo personal. Con lo cual, y en esto en opinión también del titular de la cátedra, siempre dice él, yo escribo, todos somos adictos a algo. En mi caso, bueno, Zaffaroni dice, yo soy adicto al tabaco, fuma Raúl. Bueno, yo en mi caso soy adicto al café, todos tenemos algún tipo de adicción. Entonces, ¿por qué, digamos, la adicción al tabaco, que es dañina y nociva, pero vos lo utilizás para consumo personal, por qué eso no está desincriminado y por qué está punido, digamos, la tenencia de droga para consumo personal si vos no lo estás comercializando? Hoy por hoy, en la ley argentina sí está punido. Es una tarea que tenemos, si así piensan, a lo mejor algunos de ustedes piensan que está muy bien que sea previsto y penado por la ley la droga para consumo personal, que se mantenga esto. Yo particularmente pienso que debería ser desincriminado. ¿Por qué? Porque el dispendio policial y jurisdiccional y de los organismos de aplicación de la ley y judicial que se hace para este tipo de chiquitaje de personas que tienen droga para consumo personal es inmenso y se pierde atacar las actividades que realmente conllevan o generan un peligro social, como esta que acabamos de mencionar, que es la financiarización. Bien, dicho esto, pasemos un punto más. Hace un rato mencionamos precursores químicos. ¿Saben ustedes qué son los precursores químicos? Son aquellos mediante los cuales se hace la producción y la masificación del producto. Perfecto, perfecto, es tal cual, es exactamente eso. Son sustancias, por ahí químicos, de utilización lícita, pero que en este caso vos lo podés utilizar para la producción o incluso para el encubrimiento de sustancias prohibidas como la heroína, como la cocaína. Hay todo, por la legislación administrativa, un protocolo de que si vos operás o tenés estas sustancias que son legítimas, tenés que tener hasta determinada cantidad. Si sobrepones a determinada cantidad, ya se presume que la estás teniendo para aplicarlo a estos fines. O también lo que tiene que ver cuando vos
tenés estas sustancias, si vos no le explicás a la autoridad o no le pedís permiso, no te registrás como tenedor de precursores químicos. Yo en mi experiencia personal estuve trabajando un tiempo como director de la fundación del INTA, entonces como con el INTA teníamos convenios con distintas entidades públicas y privadas, a veces algunas tenían que adquirir estos precursores y lo adquirían a través de la fundación, o sea, digamos, nos disparaban a nosotros el emolumento para comprar, nosotros los compramos y se los dábamos a ellas. Y era todo un lío administrativo porque teníamos que estar registrados en el registro de tenedores y comercializadores, precursores químicos, había que anotar, tenías que tener determinadas regulaciones, un control. ¿Por qué? Porque el Estado te iba monitoreando qué hacías vos con esos precursores químicos que vos tenés. Vamos a un ejemplo específico. Está punida por la ley, esto lo dice el artículo 8, cuando vos tenés estos precursores químicos en una cantidad distinta a la que te autoriza la reglamentación, la regulación administrativa. Por ejemplo, vamos a precursión química, todos lo conocemos, la efedrina. La efedrina sirve para hacer broncodilatadores, esas pipitas que vos tenés ahí cuando tenés un problema pulmonar, te sirve para eso, o sea, es lícito. Pero también la podés tener para producir metanfetamina, que es una droga adictiva. Entonces, si vos tenés efedrina en la proporción necesaria o que podés justificar que la tenés para producir los sprays o de broncodilatadores, está todo bien. Ahora, si producís 2 sprays de broncodilatadores por mes y tenés toneladas de efedrina, bueno, eso es lo que está previsto y penado por la ley porque estás teniendo un precursor químico. El otro precursor químico más conocido es el éter etílico. El éter etílico te sirve legalmente para hacer anestésicos o te sirve legalmente para hacer solventes para ceras, aceites y grasas. Ese es el uso legal que tiene. Pero también es un precursor químico que vos podés utilizar para fabricar heroína y cocaína. Con lo cual, si tenés un depósito con 200.000 litros de éter etílico, y no podés justificar que lo estás teniendo como un anestésico, como para comercializar un producto que se dedica a hacer solventes de cera y aceite, ahí estás en un problema y esa es la situación que te contempla el artículo 8 de la ley de tráfico y tenencia de estupefacientes. Bien, avancemos un poquito más. Tenemos el artículo 9 que nos habla de cuando vos estás recetando algún tipo de barbitúrico o estupefaciente, pero lo haces en dosis mayores que lo requerido para un uso médico. O sea, de ahí que vos estás utilizando de tu autorización que tenés como profesional de la medicina y de la salud para prescribir algo que vos lo podés hacer, pero en la cantidad que lo estás prescribiendo, evidentemente no es para uso médico. Qué sé yo, poder producir un clonazepam, bueno, tomate medio clonazepam por noche para tranquilizarse a una persona, eso también, bueno, acá estás recetando 200 toneladas de clonazepam, que evidentemente no se condicen con un buen uso médico de eso. Bien, hasta acá vamos bien. Ahora yo le hago una pregunta para que no se duerman con estos temas aburridos que estamos viendo. ¿Estos delitos que hemos mencionado son competencia provincial o son competencia de la justicia federal? Federal. 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 Por Federal. A la competencia local. Los dos tienen razón. En principio es federal. En principio es federal, pero hay determinados casos que están abiertos a la competencia provincial, o sea que se ocupa directamente de voto, no va al fiscal federal. ¿Cuáles son los casos que de voto como fiscal provincial se ocupa? A ver si lo deducimos. Yo, Javier, yo lo tengo por la tele y por eso, ¿no? A mí me parece que la comercialización es nacional y el consumo es provincial. Va por ahí. Va por ahí. La regla, digamos, es que cuando vos haces el tratamiento, es una zona gris bastante jodida, ¿no? Pero la regla es que cuando vos haces venta al público o tratamiento al menudeo, eso queda en la competencia provincial. Cuando es financiarización y cuando es importación del alcaloide o cuando es la red de tráfico grande, eso ya es competencia federal porque es un delito más complejo. Ahora bien, cuando vos vas, qué sé yo, y ves que en el kiosco de la esquina están vendiendo droga, te enterás, bueno, ahí tiene que caer la cana provincial y queda procesado por devoto. Cuando tenés el banquero que financia, ahí ya es competencia del fiscal federal.
pero bueno, vos caes ese kiosco donde están vendiendo raviolitos de coca los sábados a la noche, qué sé yo. Es cierto, es venta al menudeo, es cierto, es venta a los vecinos, pero es también a su vez la punta de un ovillo que te va a llevar a toda una cadena de aprovisionamientos y proveedores donde este buen señor que vendía cocaína también es parte de esa cadena. Entonces, hay una zona gris a determinar, obviamente, para cada caso será una cuestión distinta, pero lo que yo quería plantear es eso, que tengamos el concepto que cuando es venta al menudeo es competencia provincial. ¿Y por qué es competencia provincial? Porque la ley que venimos viendo, que es nacional, te dice en el artículo 34, dice, los delitos previstos y penados por esta ley, bla, 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 serán de competencia de la justicia federal. Bien, te marcó la cancha en todo el país, excepto, y ahí viene la excepción donde entra Devoto, para aquellas provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires que, mediante una ley de adhesión, opten por asumir la competencia en las condiciones y los alcances que prevén a continuación. Y acá te habla de distintos ejemplos que tienen que ver con la venta de droga al menudeo. Entonces, la provincia, si por ley decide, yo adhiero esto, pero me quedo con parte de la competencia, entonces va a tener la justicia provincial la competencia para ver todo ese delito de tráfico al menudeo. Ahora la segunda pregunta, que creo que se contesta por sí sola, es si la provincia de Buenos Aires, donde tenemos nuestra universidad, se adhirió. Y sí, porque estás nombrando a Devoto, si no, no. Sí, si no Devoto no zafaría de este laburo. Pero no, le caen las causas a Devoto por esto, porque provincia de Buenos Aires se adhirió. Se adhiere a través de la ley provincial 13.000, no lo tiene por qué saber esto, pero se lo digo porque tengo acá el dato. Profesor, perdón, ¿se puede entender 13.192. que la cuestión federal persigue mucho más un mecanismo económico de financiación y de distribución, más Sí. que el daño de consumo personal que pueda hacer en una región determinada, ¿no? Y ahí tenemos dos Síntesis divisiones de perfecta. forma de persecución del delito. Ahora, Síntesis perfecta. Javier, te hago una pregunta. Y delega a la provincia que se adhiere, pero lo delega y ya no lo faculta, digamos. Por consumo, la Policía Federal, si estoy en la puerta de mi casa, digamos, ya no se mete, dice eso es la provincia, o la comparte. No sé si te lo estoy preguntando. Me preguntas perfecto. Es una zona bastante gris, porque, por ejemplo, el ejemplo del kiosquito, que el tipo que vende falopa, vos decís, espera, está vendiendo para consumo personal, la ley está adherida, entonces cae en la justicia, cae en el fiscal de voto, pero puede venir un policía federal. No, este es una de las puntas de un ovillo, de una organización que tiene una red de distribución en toda la zona del conurbano bonaerense y capital federal, entonces cae en competencia. Hay una zona gris, pero el concepto es, como decía Lara, lo que tiene que ver con consumo está más para la competencia provincial. Lo que tiene que ver con la red financiera de producción, de comercialización, importación, exportación, ahí va la cuestión de la competencia federal. Bien, ¿preguntas, dudas acá? Profe, ¿puede repetir la ley provincial, el 13.000 cuánto? El número es 13.392, que Provincia de Buenos Aires adhiere. Gracias. No sé ahora, tendría que googlearlo, no sé si hay alguna provincia que no adhirió, que dejó la competencia que se hagan cargo la Policía Federal, no me quiero meter en este balurro, no sé si hay alguna provincia que no se adhirió, pero sí sé que la que nos importa a nosotros, que es Provincia de Buenos Aires, que está adherida. Pero por algo viene, profesor, el consumo personal. No es, si uno tiene una planta en su casa, bueno, o sea, es menos condenable, digamos. Claro, cuando vos tenés, vamos a la cocaína, porque digamos la marihuana nos pone un ejemplo ahí bastante gris, porque a los fines, estoy hablando a los fines docentes y pedagógicos, la marihuana está despenalizada para el uso medicinal. Vamos a la cocaína, ¿entendés? Cuando yo tengo un raviol de cocaína y me engancha la federal y me hace, digamos, una requisa, me ve con un... Eso está punido. Pero yo digo, mirá, loco, yo este raviol lo tengo para mí, ni siquiera se lo pienso convidar a mis mejores amigos. No importa, ¿entendés? Tengo droga prohibida. Eso está todavía punido. Se espera que el día de mañana, en algún futuro, se despenalice eso.
porque si no todo el aparato judicial y policial anda persiguiendo a los consumidores personales y con eso no toca la estructura de poder que realmente mantiene el negocio este. Mi opinión personal se puede compartir o no. Donde se maneja este negocio, que es un negocio millonario y que lo cual hay libros escritos sobre esto, de que el día de mañana, cuando se despenalice totalmente el consumo de la droga, se produce una hecatombe económica porque hay tantos encadenamientos financieros y productivos que le conviene que esta actividad sea ilegal, que hace de que todavía se mantenga, digamos, en la criminalidad. Se mueven millones y millones y millones de dólares. Uno de los países que más entusiasta en perseguir a los países que se producen alcaloides, y la tienen con Colombia, la tienen con Bolivia, son los Estados Unidos a través de la DEA. Y su política de persecución, de guerra a las drogas, que fue creo que una política, no me acuerdo si la empezó Nixon o Reagan. Nixon, gracias. Nixon. Que es toda una política de la concepción de la persecución al tráfico de alcaloides como si fuese una guerra. Bueno, desde Nixon a esta parte, ¿cuál fue el resultado de esa guerra? Que aumentó en todo el mundo el consumo de la droga. Aumentó, o sea que no funciona. Esa visión castrense de un enemigo identificable al cual vos tenés que aniquilar, que eso es la guerra, digamos, la negación de la humanidad del enemigo y el aniquilamiento, bueno, esa concepción no funcionó. Y una de las causas que no funciona es que hay centros financieros que son los que comercializan la cuestión, el emolumento, la utilidad que se obtiene de este tráfico ilegal. ¿Y dónde están esos bancos, dónde están esas redes? En los Estados Unidos. Así que si vos quisieses combatir realmente, ¿por qué no aplicás restricciones financieras, un seguimiento financiero, compliance, como le gusta decir ahora, respecto a tus instituciones financieras que son las que están financiando esto? Ya sea en el territorio estadounidense o ya sea en paraísos fiscales. Bueno, algún día, si tenemos tiempo, hablaremos de eso. Cuando nosotros hablamos de paraísos fiscales, no tenemos que pensar en una islita como las Caimán aisladas. Es parte de una red, los paraísos fiscales, que tienen su centro director, ya sea en Londres, que es una de las plazas financieras más grandes del mundo, o en Nueva York. Por eso dice un viejo adagio que los paraísos fiscales sí están en islas, dice. Claro, dice. Los dos mayores paraísos fiscales del mundo son islas. Una son las Islas Británicas y la otra es la isla de Manhattan, que son las cabezas donde se organiza todo el sistema bancario y financiero para lavar dinero. Bien, hasta